Sean todos bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Vamos a escuchar las intenciones por las cuales ofreceremos esta celebración. Por los vivos, Salvador Anguiano por su cumpleaños, Candelaria Flores Briceño y familia, Areli del Rocío Valdés y familia, Reina Campos Vegas por su cumpleaños, los esposos Gladys del Rocío Guzmán Valencia y Carlos Ernesto Vargas Tintos en misas gregorianas, Normas Tinto Lozano y José Ernesto Vargas Espinosa, muy ilustres señores canónigos, Eduardo Vázquez Tizcareño y Pedro Vargas Rodríguez en acción de gracias por su 57 aniversario de ordenación sacerdotal de ambos. Acela Domínguez, Lola Cruz por su salud, Salvador Holguín Anguiano, Adolfo Martínez Montaño y familia, María Felicita Ceballos Acevedo por su cumpleaños. Por las familias Arias Mendoza, Arias Anaya, Arias Culpal, Valdés Rodríguez, Vargas Tintos, Tintos Flores, Vargas Guzmán, Magaña Sánchez, Sánchez Rodríguez, Martínez Zamora, Rodríguez Cerratos, Córdoba Sánchez, Hermano Sánchez Jalomo, Hernández Dueñas, Chávez Polanco, Hernández Rodríguez, Romero Jiménez, Valdés Rodríguez, Bernardino Cobian, Rodríguez Sandoval. Por las familias que habitan en el sector 3 de nuestra parroquia, por las vocaciones religiosas y sacerdotales, por la salud y la paz del mundo entero, por el eterno descanso de José Luis Alamilla Domínguez en misa gregoriana, Gloria Rivera Bernabé, Rosa Lozano Zamora y J. Inés Tintos Palomares, Candelaria Baltasar Sánchez, Rosa Evelia Holguín Anguiano, José Aguilar Robles, Juan Holguín Andrade, Peregrina Reyes, Socorro Carrillo, Antonelo Andrade, Concepción Morán, Nicolás Holguín Andrade, Soledad Barrietos, Juan Holguín Delgado, Óscar Raimundo Jiménez Alvarado, Mario de Jesús Jalomo González, J. Jesús Sánchez Sánchez, Francisco Córdoba Pedraza, hermanos Chávez Polanco, Arnulfo Dueñas Alvarado, Demetria Polanco López, Pedro Chávez García, Josefina Romero Ramos, Consuelo Moreno, Avelino Romero Ramos, Seferino Sandoval Zamora, Jesús Sergio Sandoval Olivares, por todas las almas del purgatorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración de la Eucaristía, le pedimos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones para obtener así la reconciliación y acrecentar nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano
prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, vamos a escuchar atentos la palabra de Dios. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias, se mofaron de sus profetas, y hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia. De los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cántenos. Tu recuerdo, Señor. Pero ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Que se me pega al paladar la lengua, Jerusalén, si no te recordara, o si fuera de ti, alguna otra alegría yo buscara. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así en todos los tiempos
Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, por favor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condena es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor, un momento. En este cuarto domingo de la Cuaresma, llamado también Domingo de la alegría cercana ya a la Pascua de Resurrección, es como el tercer domingo del Adviento, que también es un domingo de gozo por la cercanía del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y son los únicos 2 días del año, 2 domingos del año, en el que la liturgia nos invita a usar incluso los ornamentos, ya sean morados de Adviento o de Cuaresma, o también de color rosa, que es el signo de la alegría, ¿verdad? Como símbolo de ese espíritu alegre que trae una noticia, como invitando a decir: algo bueno ya se acerca, ¿verdad? Empieza uno como a motivarse, y toda la liturgia va a estar llena precisamente de estos motivos de alegría. En la oración que vamos a hacer dentro de un momento, la oración sobre las ofrendas, le vamos a decir a Dios: te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio redentor, y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo, etcétera. Toda la liturgia
está invitándonos a vivir así, alegres desde el inicio. En la antífona de la entrada dice: alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos la aman, compartan su alegría con los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. O sea, Dios ya está cercano a nosotros, nuestra salvación se acerca cada vez más. Todos estos signos de alegría la liturgia ahora y la palabra de Dios nos va ayudando a encontrarlos precisamente en la persona de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Juan en este ciclo en el que estamos, en este ciclo litúrgico en el que estamos celebrando este año. Nos invita a escuchar este diálogo que tuvieron Jesús y Nicodemo. Nicodemo es aquel que fue a ver de noche a Jesús para preguntarle algunas cosas que él quería saber, ¿verdad? Él era maestro de la ley y sin embargo quería acercarse a Jesús, pero no quería que lo vieran, ¿verdad? Por eso fue de noche. Le daba miedo, le daba vergüenza saber que los demás se pudieran enterar que él se estaba queriendo acercar a Jesús. Por eso dice San Juan que fue a verlo de noche. Es a Nicodemo al que le dice Jesús: el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea, el que no se bautiza no puede salvarse, ¿verdad? Es en este diálogo, en este contexto de diálogo que aparecen estas palabras del Evangelio. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, le dice Jesús a Nicodemo, que era maestro, doctor de la ley y que conocía muy bien este pasaje de la Escritura, o sea, cómo los israelitas estaban sufriendo la consecuencia de su pecado. Le salió una plaga de víboras, de serpientes que los mordían, y el veneno de las serpientes hacía que los israelitas comenzaran a morir. Y entonces ellos se preocuparon y le decían a Moisés: habla con el Señor, ¿verdad? Pide perdón por nosotros, ¿verdad? Para que nos libre el Señor de morir por el veneno de las serpientes. ¿Qué hizo Dios? Le dice a Moisés: haz una serpiente de bronce y levántala en lo más alto del monte, ¿verdad? Y el que sea mordido por una serpiente y voltee a ver esa serpiente de bronce que tú has hecho por mandato mío, el veneno de aquella serpiente no le hará ningún daño. Entonces, al mirar a una serpiente de bronce levantada allá en lo alto de un monte, los israelitas, los del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quedaban salvados, ya no morían, ¿verdad? Y entonces Jesús, que sabe que este doctor de la ley conoce bien ese pasaje de la Escritura, le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. Así también va a ser levantado en lo alto de un monte, allá el monte Calvario, donde va a ser crucificado Jesús. Ahí debe de ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que esté en pecado, que la serpiente, luego nos vamos al Génesis, ¿verdad? La serpiente que hizo caer en pecado al hombre y que por eso lo expulsó Dios del paraíso y que le vino como consecuencia del pecado el tener que trabajar la tierra, etcétera. Todo lo que nos narra
el libro del Génesis, todo aquel que haya sido envenenado por la serpiente, por el demonio, todo aquel que haya caído en el pecado, todo aquel que esté destinado a la muerte, el pecado nos lleva a la muerte, dice, podrá tener esta opción, como allá en el Antiguo Testamento, los mordidos por la serpiente, para que no les hiciera efecto el veneno, volteaban a ver la serpiente de bronce. Hoy tenemos esta posibilidad, mirar a Jesucristo, dice el texto, y creer en Él. Ahí está la respuesta que ahora nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, ahí está la fuente de nuestra salvación. Y esa es la alegría, la buena noticia, ¿verdad? El evangelio de este día, ¿no? Descubrir en la persona de Jesucristo la fuente de nuestra vida, de nuestra salvación. Él ha muerto y ha resucitado por nosotros. Si estamos en una situación de pecado, para que el pecado no nos lleve a la muerte, tenemos esa posibilidad de creer en aquel que dio su vida por amor a nosotros y nos indicó el camino a seguir, porque ahí está la práctica de la fe, ¿verdad? Creer en Jesús no solamente va a ser decirlo, sí, yo creo en Él, ¿verdad? Porque el mismo Jesús lo va a decir, no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Sino el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ¿verdad? Entonces por ahí va el punto. Hoy la alegría, la noticia alegre es Cristo nos salva al ser levantado en ese árbol de la cruz. Ahí está la fuente de nuestra salvación. ¿Qué hacer para recibir nosotros esa salvación y no morir, sino tener vida y vida eterna? Pues creerle a Jesús, que significa seguir sus pasos, seguir sus huellas, ser obedientes a su palabra. Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude a recibir con alegría esta noticia y a darle también una respuesta. Sí quiero ser feliz, sí quiero tener la gracia de Dios, sí quiero tener la vida en abundancia y por eso quiero seguirte, ¿verdad? Quiero seguir tus pasos. Que esa sea la respuesta que le demos a Dios en este cuarto domingo de la Cuaresma. Que así sea. Y ahora, puestos de pie, vamos a confesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oración de los fieles. Oremos al Señor que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo, diciendo después de cada invocación, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que Dios fortalezca la voluntad de los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor abra la inteligencia y el corazón de los incrédulos, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que sin saberlo desean. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda su ayuda a los que se sienten tentados y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados a las fiestas de Pascua que se acercan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios bueno y fiel, que en tu Hijo, elevado sobre la cruz, nos curas de las heridas del maligno, escucha nuestras oraciones y concédenos que, renovados en el Espíritu, podamos corresponder a los dones de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados presentemos la ofrenda del pan y del vino. Te presentamos, Señor, llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias, Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz, cantando. Santo, Santo, Santo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie, por favor. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marcelino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y los hemos recordado desde el inicio de esta Santa Misa. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. La mano al corazón, un gesto de paz para cada uno. Que
Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si alguno no pueda recibir en este momento la comunión sacramental, les invito a recibir una comunión espiritual diciendo juntos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Quienes ya recibieron esta comunión espiritual puedan sentarse. A los demás les llevamos la comunión sacramental a sus lugares. Les decimos a todos desde el altar: el cuerpo de Cristo. Amén.
Ahora de pie hacemos nuestra última oración. Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno, mira con ojos de misericordia a esta porción de tu iglesia amada. Señor, la cosecha es abundante y los trabajadores pocos. Danos vocaciones, danos sacerdotes, religiosos y laicos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes, religiosos y laicos según tu corazón. Amén. Sigamos pidiendo la intercesión de nuestra Madre Santísima para que nos alcance de su Hijo Jesús lo que más necesitamos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. San Juan Diego, predilecto de María, Oye benigno mi ruego y sé tú mi protector y guía. oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Quiero agradecer sus oraciones por mi salud. Sí me vi una situación difícil, era una gripe solamente, me asustaron con el famoso coronavirus, pero hice 2 pruebas de un modo y de otro y todo salió negativo, gracias a Dios.
pero tuve pues que hacer el descanso obligado, ¿verdad? Para no contagiar tampoco ni siquiera de gripe a los demás. Ya de por sí había estado celebrando, sí, pero sin dar la comunión a ustedes, ¿verdad? Les dieron la comunión los ministros, pero ahora, gracias a Dios, ya me siento más fortalecido. El domingo pasado no pude estar con ustedes, pero ya, gracias a Dios, aquí estamos al pie del cañón, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a seguir como los números precisamente de la pandemia nos han ido favoreciendo en el sentido de que han sido menos, ¿verdad? Por eso los semáforos van cambiando de color. Esto pues siempre con la intención esta de que nos ayudemos entre todos a no bajar la guardia y seguirnos cuidando, pero también ir entrando en la dinámica de la confianza, de ir poco a poco, ¿verdad? Volviendo a esa normalidad de la que tanto anhelamos, ¿verdad? Que esté viniendo ya. Entonces, una forma así psicológicamente manejando la situación, vamos a hacer esta experiencia en esta quincena, ¿verdad? de marzo, teniendo la oportunidad de estar 3 personas en una banca, no dos, y la silla, ¿verdad? Las sillas las vamos a desaparecer un ratito y les vamos a pedir que se sienten 3 en la banca, uno en una orilla, el otro en otra orilla y la tercera persona en el centro, ¿verdad? Así ya vamos a estar un poquitito más juntitos, pero no repegados como estábamos antes de la pandemia, ¿verdad? Pero ya es como un querer decirle a Dios, Señor, pues ya, ¿verdad? Ya queremos un poquito más, ¿verdad? Entonces, eso que nos vaya ayudando también a ir diciendo, bueno, hemos ido dando también nosotros los pasos, seguiremos siendo responsables, ¿verdad? Hemos sido responsables hasta ahora. Y eso nos va a ir ayudando a que demos pasitos hacia adelante, ¿verdad? Pero siempre organizados. Y si por algo hay que ir un paso atrás, ¿verdad? No por habernos equivocado, sino porque la situación se agrava, muy bien, pues ya sabemos el caminito, ¿verdad? Volvemos a organizarnos de otra manera. Pero ahorita yo he pensado en esto para luego, cuando Dios mediante ya nos digan que estamos en semáforo verde, a lo mejor volvemos a poner las sillas, pero para que sea una 4ª persona la que se pueda sentar, ¿verdad? Entonces ya seríamos tendríamos más espacio para las personas, que nadie se quede afuera sin un lugar pues dentro del templo. Y así poco a poco ir dando estos pasos hacia esta normalidad. Vamos pidiéndole a Dios que si por ahí es el camino, pues lo vayamos logrando aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero siempre usando el cubrebocas, pasando por el filtro sanitario y teniendo la responsabilidad, así un poquito como quise yo mismo ponerles el ejemplo, ¿verdad? Si estamos enfermos, pues o no venir, como a mí me tocaba presidir la Eucaristía, pues yo la presidía, pero no me acercaba así a ustedes, o sea, ser responsables en eso, ¿verdad? Si alguien está enfermo, bueno, pues está disculpado de la misa, puede venir al siguiente día o a la siguiente semana, ¿no? Ya cuando se sienta bien. De esa manera, pues nos ayudamos entre todos. ¿Les parece bien así? Bueno, pues que el Señor se quede con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Yo me acordaba que tenía que darles una buena noticia de alegría también, y es esto precisamente. Voy a citar al consejo parroquial para este miércoles en la noche,
para ponernos de acuerdo cómo vamos a hacer la Semana Santa. La Semana Santa el año pasado no hubo porque era el día, fue el tiempo en el que cerramos. Pues ahora podremos tener seguramente la Semana Santa, a lo mejor no como en otros años donde veníamos las multitudes, pero sí organizados, poder participar de ella. Entonces nos reunimos y con los acuerdos en los que lleguemos, pues ya poco a poco se los vamos avisando, ¿verdad? Para que nos vayamos preparando de cómo vivir la Semana Santa en este año, dándole gracias a Dios a pesar de que todavía tenemos la pandemia. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Yeah.